En todas las reparaciones del canal, para identificar el chip controlador de la USB dañada que vamos a reparar, utilizamos un software llamado Chip Genius. En el video de hoy te enseñaré a fondo qué es el Chip Genius. Y quédate hasta el final, pues te diré qué aspectos tendrás que tener en cuenta a la hora de reparar una memoria USB utilizando esta herramienta. Y primeramente vamos a descargar el Chip Genius en su última versión, y el link se los estaré dejando en la caja de la descripción. Y hacemos lo de siempre, extraemos y nos dejará una carpeta, la cual abrimos, localizamos la aplicación, la cual ejecutaremos como administrador. Y ya se nos abriría el Chip Genius y vamos a ver su interfaz. Y veríamos dos paneles, uno superior donde estarían todos los dispositivos que se encuentran conectados a la computadora usando la interfaz USB. En mi caso, como pueden apreciar, tengo un mouse Logitech, un teclado también Logitech y una memoria USB 3.0 conectados. Pero bueno, centrémonos en los datos de la USB, como si fuéramos a repararlo. Y veríamos primeramente el bit, o también llamado Vendor ID, es decir, un número que le da el fabricante según su controlador. Después, más tarde, veríamos el PID, que es el Product ID, que es otra numeración con que identifica el fabricante su producto. Estos valores pueden cambiar según el tipo de chip controlador, el cual veremos más adelante. Más abajo tendríamos otros valores generales, como son el nombre de la USB, el modelo, entre otros. Y ahora vendrían los tres datos fundamentales y que son los que deben centrarse cuando realizan una reparación, que son los siguientes. Primeramente, el controller vendor, que es el chip controlador. En este caso, pueden ver que se trata de Phison, pero hay muchos, tales como Alcor Micro, SMI, Firchip, Chispan, entre muchos otros, ya vistos aquí en el canal. En segundo está el Controller Part Number, o número del controlador, que puede variar según el chip controlador en sí. También en este caso, el controlador, el número y el Flash ID, habrá problemas en que se reconozca la USB en esa herramienta del video, ya que fue probado con esos datos de Chip Genius
que menciono en ese video en concreto. Si no son iguales los datos, entonces deben buscar un video en el canal que sí los tenga iguales a los de su USB y efectuar la reparación tal y como se explique en el video.